Señor Jesús en el libro de Jeremías capítulo 18, si son tan amables. Dios trató conmigo en el campamento y precisamente quiero que hablemos un poco. Verso 3 y verso 4, 5 y 6. Dice: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueca, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder, aleluya, en su mano. Y volvió y la hizo otra vez, otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino palabra de Jehová a mí diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Yo podría decir en esta tarde: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh iglesia de Vallecas, dice Jehová. He aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vamos a orar al Señor en esta tarde. Que sea el Señor hablándonos en esta tarde. Yo no sé con qué necesidad has venido en esta tarde, pero déjame decirte que aquí está el Señor. Dile al Señor que te hable, porque a mí Dios me ha hablado y quiero compartir esta enseñanza y quiero que hablemos acerca del alfarero de esta tarde. Dile al Señor que hable a tu corazón en esta tarde. Señor Jesús. Habla mi vida, Maestro. Habla mi vida, Maestro. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Háblanos, 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 háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse. Yo en esta tarde quería hablar con ustedes y siento en mi corazón responderles una pregunta. Dios me ha dirigido porque yo esa pregunta se la hice a Dios en el campamento. Yo tuve un encuentro personal con Dios. Bueno, es bueno tener esos encuentros personales con Dios porque a uno lo llevan a tener una visión diferente de lo que es la vida cristiana. Si usted no tiene encuentros personales con Dios, déjeme que su vida se estanca. Su vida no crece. Uy, yo sentí que Dios me habló. ¿A usted no les ha pasado eso? Amén. Dios me habló, Dios me tocó. Y eso es un buen sentir. ¿Sabe por qué? Porque Saúl, cuando dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, Saúl buscaba que Dios le hablara, pero Dios no le hablaba. Amén. Y por más que se arrodillara, por más que sacrificara, se desesperó tanto porque Dios no le hablaba que hasta buscó una bruja. ¿Por qué la palabra de Dios habla de eso? Porque la vida cristiana no es basada en testimonios de terceras personas. La vida cristiana se basa en lo que Dios hace en mi vida. Y yo precisamente, yo quería compartir esto porque yo sentí que en mi vida avancé como 4 pasos más. El pastor también avanza.
Amén. Donde el pastor no avance, la iglesia se queda estancada, hermano, por favor. Gloria al Señor. Yo siento la presencia del Señor aquí. Y estaba precisamente el predicador hablando acerca de la importancia de que el hijo del pastor apoyara a su padre. Decirle a papá, papá, si tú no tienes fuerzas, vamos, que yo tengo fuerza, yo te levanto las manos, así como Moisés levantó las manos. Bueno, una enseñanza muy hermosa. Y créeme que me pasó algo que nunca me había pasado. Yo estaba leyendo la Biblia y estaba yo buscando un versículo cuando llegó un momento en que cerré mi Biblia, cerré mis ojos y mi mente se transportó hasta los 9 años. El día en que yo recibí el Espíritu Santo. Pero se transportó. Y yo estaba viviendo ese momento otra vez. Cuando yo recibí el Espíritu Santo. Aleluya. Yo recuerdo haber visto a mi abuela, a mi madre orar por mí. Recibe el Espíritu Santo, me apoyaban y yo lo recibí. Y yo recuerdo muy bien cada escena porque yo me levanté y empecé a orar y empecé a llorar y llegué a casa y mi padre me dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo? Y le dije: sí, papá, recibí el Espíritu Santo. Entonces mi papá me dijo: ahora sí puedes servir a Dios. Entonces se me vino a la mente de que ese primer encuentro que yo tuve con Dios, yo había hecho un pacto con Dios. Yo le dije, yo lo hice inconscientemente, pero lo hice. Yo le dije: papá, ahora sí puedo reprender demonios. Yo quiero reprender demonios con 9 años. Yo quiero reprender demonios. Y yo quiero sanar a los enfermos. Y yo quiero predicar como tú predicas. Y yo con 9 años, para mí haber tenido el Espíritu Santo era lo máximo. Yo ya tenía la puerta abierta para hacer todo lo que yo quería hacer. Pero pasaron los años y como que eso se quedó ahí estancado. Y ahora veo mi vida, bueno, gracias a Dios, Dios cumplió su propósito en mi vida. Pero han habido cosas que el tiempo y el descuido Amén. han frenado. Amén. Yo le decía: Señor, cuán importante es volver a recordar ese primer amor. Amén. Y yo pensaba en esto y yo le decía: Señor, ¿y por qué has permitido que yo pase estas situaciones? ¿Por qué has permitido que yo sufra y que yo llore? ¿Por qué has permitido que yo, habiendo tenido ese primer encuentro, por qué has permitido que yo pase tribulaciones? Y yo no sé si usted se ha puesto a preguntar todo esto. ¿Por qué yo, siendo cristiano, me pasa esto y esto y esto? ¿Por qué yo, siendo cristiano, me pasa, tengo que sufrir esto? No tengo trabajo, mis hijas me burlan de mí, mis hijos no me quieren, tengo problemas con mi esposo, con mi esposa, tengo esto, tengo lo otro. Y precisamente como que vemos como que ese primer amor como que se fue, como ese amanecer hermoso, como que se nubló. No sé si estamos compartiendo este sentir. Y yo precisamente cuando yo vivía eso, yo le decía: Señor, ¿por qué permitiste que yo pasara por todos estos procesos? Y Dios me respondió. Y Dios me dijo: porque no te puedo dejar hasta que mi obra se perfeccione en ti.
Yo quiero decirle, hermano, en el nombre de Jesús, que todo lo que vivimos, todo lo que hacemos y todo lo que nos pasa en nuestra vida es porque Dios lo permite. Es porque Dios conoce nuestra perfección. Por eso es que me encantó mucho este versículo, porque este versículo habla de que el alfarero estaba trabajando sobre una masa. Ese es usted y ese soy yo. Y comenzó a moldearla en la rueca. La rueca es precisamente el sitio donde la vasija gira y gira y gira y gira y gira, y el alfarero con sus manos empieza a moldear. Y llegó un momento en que el alfarero vio eso y cogió y destruyó esa masa y otra vez la volvió a hacer. Quiero que pienses por un momento, ¿qué sentiste tú cuando recibiste el Espíritu Santo por primera vez? O cuando te encontraste con Dios por primera vez y que sentiste que Él te tocó. Quiero que pienses por eso por un momento. Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo en decir de que éramos las personas más felices del mundo. Amén. ¿Sí? Y decíamos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Voy para adelante, a mí nadie me va a parar. Y vamos con ese impulso. Aleluya. Me fue pasando el tiempo. Y la primera espinita. Ay. ¿Y qué pasó con ese impulso? Sigamos adelante, no pasa nada. Y la siguiente espina en la otra pierna. Y ya como que la cara va cambiando. Ay. Y luego otra espina. Y otra espina. ¿Quién dijo que la vida cristiana era fácil? ¿Quién dijo? Es fácil porque Cristo está con nosotros. Amén. Pero pasamos dificultades, pasamos momentos difíciles, pasamos pruebas. Pero ¿por qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué? Si somos el pueblo de Dios, si somos los protegidos de Dios, si yo fuera padre, yo no permitiría que mi hijo pasara todo esto. Pero ¿por qué mi papá me permite, me deja a mí llorando? ¿Por qué mi papá me saca del trabajo? ¿Por qué mi papá permite que mis hijos no conozcan? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No preguntes el por qué a Dios. Piensa de que estás en las manos de Dios. Y si tú estás en las manos de Dios, créeme que si Él destruyó esa vasija, porque es que a veces sentimos que esa masa como que se arrugó, ¿verdad? Como que, uy, ¿dónde estaba mi primer amor? Yo ya no soy como era antes. Claro, ¿sabe por qué? Porque el alfarero cogió esa masa y derribó esa vasija y ha vuelto a comenzar a ser una nueva vasija. Y yo quiero en esta tarde, mediante este sencillo consejo, que usted reflexione. Hablé con una mujer. Las palabras textuales de esa mujer me dice: si Dios me castiga tanto, yo no quiero seguirlo.
Si aún sin conocerle me castiga tanto, ¿cómo será aún conociéndole? Eso no es así. Porque Dios permite que caigan piedras o que haya una espina para que nosotros reconozcamos que nuestra dependencia es de Él. Dios permite situaciones para que nosotros veamos su gloria. Predicamos de un Dios de sanidad, pero ¿cómo voy a testificar de una sanidad si no he estado enfermo? Predicamos de provisión, pero ¿cómo voy a testificar de provisión si yo no estoy pasando un momento donde yo necesite la provisión? Predicamos de milagros, pero el milagro, para que usted vea un milagro, usted tiene que pasar un momento difícil para que Dios se glorifique. Porque es precisamente en la dificultad donde nosotros realmente conocemos quién es Dios. Y yo quiero decirle a los hermanos que de pronto estén pasando momentos difíciles. Todos pasamos momentos difíciles. Quiero decirles de que no están solos. Estamos en las manos de Dios. De pronto nuestra vasija ha sido deformada, pero la masa no se ha perdido. Y donde está la masa, hermano, hay una vasija sí o sí. Y si está en la vasija, en las manos del alfarero por excelencia, hermano, yo le aseguro de que nos va a hacer perfectos. Dice la Biblia: y aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Si a veces tú te preguntas por qué de las cosas, espero que esta respuesta te haya servido. Amén. Para que tú entiendas de que no estamos abandonados, ni que Dios nos abandona. Los humanos cometemos errores, sí, pero Dios nunca se equivoca. A veces el hombre comete injusticias, sí, y a veces nos comportamos como los verdaderos justicieros. Espera un momento, deja que Dios te moldee. No actúes como si fueras Dios, porque no vamos a lograr nada. Si me robaron 300 euros, ¿qué voy a ganar yo pidiendo justicia? ¿Qué gano yo? Una vez a mi casa, un primero de enero se metieron los ladrones. En mi casa, cuando yo vivía con mi papá, se robaron todos los ahorros que mi padre tenía, todos los ahorros. Ofrendas se robaron. A mí una vez el Señor ahí me guardó porque a mí me secuestraron. Yo sentí que me habían secuestrado. Venía yo conduciendo en mi coche y un coche de unos maleantes se puso adelante y otro atrás, y se bajó un coche y me dijo: sígame, lléveme al banco y sáqueme todo el dinero que usted tenga. ¿Qué voy a hacer? Tenía 200 euros, lo único que tenía. Estuve allí. Dios tendrá cuenta de ellos, pero eso me ayudó a sentir, me sirvió a mí a crecer en mi vida espiritual y a saber y a depender de que aunque ande en un valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno, porque Él está conmigo. Yo les quiero decir, hermanos, no temamos. Dios permite todas las cosas para que comprendamos que nuestra vida depende de Él. Vamos a colocarnos en pie. Yo no sé si hay alguien en esta tarde que quiera que oremos por usted.
su fe está menguando. Quiero hacer una oración por usted en el nombre del Señor Jesús. Y decirle a usted que Dios tiene control de nuestra vida. Quiero invitar al hermano Víctor como diácono y orar con nuestros hermanos que no están. Vamos a orar. Oh mi Dios, mi Dios, Vamos a decirle al Señor, hemos entregado nuestra voluntad, mi Dios. Estamos una vez más, Señor Jesús. Ordénanos, Señor, por tu voluntad y por tu misericordia, mi Dios. Necesitamos cada día, Señor.